Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más con cada uno de ustedes, acompañándoles en este rato para hablarles de apologética. Esto es, hablemos de apologética, defendiendo nuestra fe, brindando herramientas, de pronto comentando algunos recursos que usted puede consultar y pues esgrimiendo algunos argumentos a favor de lo que creemos. No es problema que usted tenga dudas, las dudas se pueden resolver. Nuestra fe no es una fe ciega, sin razón, sino que se puede sustentar razonablemente. Y es lo que hacemos Ujú. en este rato con nuestros amigos, pastores y el misionero William, que está acá con nosotros, el hermano Thomas Harrison y nuestro hermano John Freddy Otálvaro. Bienvenidos todos, estimados hermanos y amigos también. Vamos a comenzar entonces en este momento a hablar acerca de las traducciones y las revisiones que se le han hecho a la palabra de Dios. En programas pasados habíamos estado hablando de la historia, el texto, la formación y algo hablamos acerca de cómo se fueron formando, especialmente la versión Reina Valera, ¿no? Llegamos por ahí a hablar un poquito de Casiodoro de Reina y algunas de las versiones que existían en esa época en el español. Pero hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esta, digámoslo así, entre comillas, problemática de las traducciones, porque sí, siento mucho decirle de pronto a alguien que piense que la Biblia cayó del cielo en español medieval y quizás en letras de oro, pues hubiéramos querido eso, ¿no? Pero esa no es la verdad. La Biblia se escribió, como hemos dicho ya, en los idiomas hebreo, arameo y griego, y pues para leerla en español sin tener conocimiento de esos idiomas necesitamos que nos la traduzcan. Y lo que tenemos es una traducción. Entonces aquí mis hermanos nos van a colaborar, vamos a empezar a hablar de los principios de traducción y las dificultades a las que enfrenta un traductor de la Biblia. Debemos también nosotros orar por los traductores bíblicos para que Dios les ayude y puedan ellos hacer un trabajo de verdad a la altura, ¿no? A la altura de lo que representa la palabra de Dios. Hermano John Frey, entonces le escuchamos, vamos a hablar un poquito acerca de estos principios de traducción que se aplican a las Sagradas Escrituras. Amén. Muchas gracias, hermano Donay. Encantado de saludarte, al igual que al hermano William y al hermano Thomas y a todos los que están allí conectados a este programa. Pues es una bendición una vez más estar con ustedes. Bueno, el tema del día de hoy es muy importante porque vamos a hablar acerca de algo que, como decía el hermano Donay, para algunos es como una problemática, ¿no? Pero si usted echa una mirada bien objetiva a, a esta problemática, usted realmente se va a dar cuenta que estamos viviendo tiempos excepcionales, tiempos maravillosos con referencia a el acceso a la palabra de Dios, el acceso que tenemos a la Biblia y, y al emprendimiento que se ha realizado por parte de agencias o de entidades, sociedades bíblicas con el propósito de eh, contratar o conseguir reunir un buffet de teólogos, de expertos en idiomas antiguos, en idiomas bíblicos, y comenzar con proyectos monumentales como es el de traducir la Biblia, particularmente pues en nuestro idioma, que es un trabajo digno de admiración, digno de ser reconocido. Son trabajos que toman años y Amén. años Sí. para llevarse a cabo y que hoy nosotros tenemos acceso a un montón de traducciones eh, y podemos deleitarnos en la comparación de las traducciones, enriquecer nuestro conocimiento de Dios, de su palabra, a través de esa comparación y lo demás. Así que
Bueno, es un tema muy interesante el día de hoy. Ustedes saben muy bien que uno toma el celular y hay aplicaciones completamente gratis que nos ofrecen múltiples traducciones y herramientas completamente gratuitas para el estudio de la palabra. Entonces surge la pregunta, ¿será que entonces cuál es la traducción correcta? ¿Cuál es la traducción de la Biblia más fiel, la que nosotros debemos usar siempre para nuestro Ujú. estudio? Em, ¿Qué hay de nuestra amada Reina Valera, que es la Biblia que en Latinoamérica el pueblo evangélico más usa? ¿Qué hay de esa traducción? ¿Es justo comparar todas las demás traducciones que están saliendo o que han venido saliendo con la Reina Valera para luego ver si descartamos o aprobamos las otras traducciones? ¿Es la Reina Valera la traducción perfecta? Bueno, todas las preguntas de seguro vamos nosotros a irles respondiendo, pero a mí me compete hablarles acerca de los tipos de traducciones que existen, porque, porque eh, de una traducción a otra, no solamente pues tenemos la diferencia en algunas palabras y lo demás, sino que tenemos una diferencia de principio en, con respecto a una traducción en particular. Por ejemplo, unos traductores pueden sentarse a realizar una traducción, valga la redundancia, con un objetivo en mente, ¿no? Vamos a, digamos que ellos pueden decir, vamos a apelar o esta traducción está dirigida a estudiosos de la Biblia. Pero otra sociedad bíblica podría decir, vamos a generar una traducción para, para que sea para un tiempo devocional para todos los creyentes, para que ellos tengan un buen entendimiento de la palabra de Dios y que sea como una Biblia que les ayude a ellos a decir en palabras bien claras lo que quisieron decir los autores, pero no exactamente en las palabras que ellos usaron, sino en un lenguaje Ujú. muy accesible para nuestros días. Pero otros podrían decir, otros traductores podrían decir, bueno, vamos a hacer una traducción con el propósito de que la Biblia sea, esta Biblia en particular sea consultada, sea como una Biblia de referencia con anotaciones críticas sobre el texto y lo demás. Entonces eso nos lleva a entender que hay tipos de traducciones basados en el principio sobre el cual esas traducciones eh, se establecieron o basaron su finalidad, ¿no? El público a quien quería llegar y el objetivo central. Entonces, encontramos tres tipos de traducciones. La traducción literal, también tenemos la traducción idiomática y la traducción parafraseada. Quiero hablar rápidamente de cada una de ellas y lo que cada una de ellas le ofrece al pueblo cristiano. Entonces, la primera es la traducción literal. Es también conocida como la traducción por equivalencia formal. En otras palabras, los traductores buscan traducir palabra por palabra Ujú. y, y plasmarla en la traducción, ¿no? Palabra por palabra. Tal vez hay alguna inversión de palabras, pero se busca que el nuevo texto, que la traducción de manera estricta mantenga el orden de las palabras en, la, en, el, sí, en el mayor En la intento gramática, posible. Sí, en la correcto. gramática No, original. no se va, correcto, no se va a lograr exactamente así porque pues los cambios idiomáticos, los cambios, perdón, de los idiomas, etcétera. Pero la idea es que quede lo mejor posible, palabra por palabra. Eso permite que estas traducciones puedan también generar Biblias interlineales, es decir, que tú puedas tener en el mismo documento, en el mismo libro, puedas tener la traducción y abajo las palabras griegas en línea que fueron usadas y eso permite un estudio muy profundo de las Sagradas Escrituras. La mayor utilidad de este tipo de traducción, por supuesto, es la fidelidad que hay con respecto a al equivalente, ¿no? A las copias que tenemos más antiguas.
Y nos permite, por supuesto, pues el estudio de los idiomas, ir, esta palabra en el español es esta que está aquí, que fue traducida de esta manera. Vamos a ver qué significa esta palabra, cómo se usó esta palabra en otros contextos, etcétera. Y nos permite un estudio muy profundo de la Biblia. Entonces, podríamos decir que la utilidad de este tipo de Biblias es para el estudio doctrinal. Es muy importante entender esto. Este tipo de traducciones es, por ejemplo, la Reina Valera, es, este, es parte de esta categoría de traducción, la Biblia de las Américas. Hay una traducción que se llama la Biblia textual, que también tiene este tipo de traducción y que cada una de ellas ha tenido sus revisiones posteriores para ir ajustando el idioma, para ir mejorándolo con respecto a la evolución del idioma a donde se quiere desembocar la traducción. Entonces, el texto, ese tipo de traducción maneja una, la idea original, busca que el enfoque sea literal y que el enfoque esté en el emisor, en el que escribió. El enfoque es él lo que escribió y se busca mantener ese orden de palabras a través de este tipo de traducción. Tenemos otra traducción, otra categoría de traducción que es la que se llamaría la idiomática o también se le conoce como la traducción por equivalencia dinámica o funcional. La idea no es tanto ir palabra por palabra, sino concepto por concepto. Entonces, esta traducción eh, hace que el traductor de alguna manera se convierta en un intérprete. Entonces, el traductor absorbe el texto original y entonces tiene un proceso mental para tratar de organizar el concepto que se quiso decir, ¿no? Y manejar. Y entonces luego emite en palabras organizadas, claras para el idioma al que se quiere traducir. Entonces plasma el concepto, ¿no? Ujú. Entonces, esta traducción es muy buena para ser consultada. Por ejemplo, yo estoy estudiando en la Reina Valera un verso y entonces yo encuentro allí una palabra, una frase que tal vez no comprenda muy bien y he venido estudiando o quiero profundizar y de repente yo digo, bueno, yo quiero ver qué me dice una traducción idiomática, una traducción de equivalencia dinámica o de concepto por concepto, cómo los traductores, cómo los expertos tradujeron este verso, este pasaje. Y entonces, traducciones de este tipo tenemos la nueva versión internacional, que por cierto realizaron un trabajo monumental en esta traducción. Tenemos también inclusive la misma Reina Valera actualizada, que es una traducción, es la traducción última de la Reina Valera, que eliminaron el vosotros sois y ese idioma, ¿cómo es que se le llama? Contemporáneo. Reina Valera Eso. contemporánea es. Lo que eliminaron Ah, fue perdón. lo de la ibérico, ¿no? El lenguaje Eso, eliminaron el ibérico. Entonces, y quedó latino. entonces esas traducciones buscan darle un mensaje muy claro al oyente, perdón, al que lee, ¿no? Esa traducción, eh, para que no tenga que, para que no tenga que tal vez ponerse a estudiar los idiomas originales y esas cosas y eso, sino que ya tiene ahí más o menos el concepto que se quiso manejar que quiso manejar el escritor. Entonces, este texto de esta Biblia ya viene con un vestigio de interpretación, ¿no? Por parte del traductor. Lo bueno de estas traducciones es que, por ejemplo, la Reina Valera fue realizada por un hombre y luego revisada por otro. Eso es lo que sucedió. Ujú. Ellos dos no se sentaron a traducirla, sino que fue realizada por, eh, por Reina, ¿cierto? Eh, Y luego fue revisada. Yo creo que más adelante va a profundizarnos en esto William. Pero entonces, mientras que estas traducciones últimas, como la nueva versión internacional, La Dios habla hoy, etcétera, son traducciones que han reunido una cantidad de teólogos amplia
y ellos entonces han consultado las diferentes ramas de las ciencias bíblicas para poder plasmar allí el contenido que queda finalmente en el texto, por lo que son traducciones dignas también de ser consultadas, de ser leídas para amplitud del entendimiento del texto. Permítame, hermano John Entonces, Freddy, antes de que hable de las paráfrasis, darle aquí unas cifras para tener en cuenta. Estaba consultando aquí la página de la Sociedad Bíblica Americana y dice que los 7.097 idiomas que hay en el mundo, esto es, está datado de agosto de 2017, es decir, de 5 años. De 7.097 idiomas que hay en el mundo, solamente 674 tienen la Biblia completa en su propio idioma. 1.515 de esos 7.000 tienen el Nuevo Testamento. 1.135 tienen algunas porciones de la palabra, pero aún hay 3.773 que no tienen ninguna parte de la Sagrada Escritura en su propio idioma. Es decir, más de la mitad de los idiomas en el mundo no tienen todavía la Biblia, estamos hablando de 5 años, en su propio idioma. Y aparte de eso, aparte de los idiomas, están los dialectos. Cuando estuve en México, estuve en una reunión con la Sociedad Bíblica Mexicana y nos explicaban la diferencia, según ellos, entre el idioma y el dialecto, ¿no? El idioma es la lengua que ya se habla, se conoce, pero que además tiene la grafía, tiene el sistema de escritura, mientras que el dialecto no tiene todavía la forma de pasar ese vocablo, esa voz a la escritura. Entonces todavía hay un rato muy grande. Así que nada más quería pues como refrescar un poquito acá los comentarios del hermano John Freddy con estos datos que de verdad, desde mi punto de vista, pues son preocupantes que hoy todavía en el siglo XXI, más de la mitad de los idiomas, ¿no? De los idiomas, no de la población, sino de los idiomas que hay en el mundo, no tengan las sagradas escrituras en su propia lengua. Y no sé si esté en la misma línea, pero he oído que los traductores o los que hacen la traducción de manera literal, toman como base la palabra por palabra, pero la otra, la que nos está dando de la equivalencia dinámica, eso toman como base de traducción no la palabra, sino el párrafo. Entonces ya organizan la idea y el tema de... Muy bien, nada más quería comentar esto, hermano John Frey. Le seguimos oyendo y ahí estamos. sí, bueno, gracias, muy buen dato. Entonces, ya para finalizar, recordemos que la traducción literal se enfoca en el emisor, en el que Ujú. escribió, para entender no más o menos lo que quiso decir, mientras que la equivalencia dinámica busca enfocarse en el receptor, que el receptor entienda. Entonces, por eso está esa digestión de la frase por parte del experto para luego poner sobre la mesa del pueblo, digámoslo así, que va a recibir la traducción, una traducción que ellos entiendan. Y luego tenemos la traducción, que es la siguiente categoría, es la traducción parafraseada, ¿no? Que este tipo de traducción, pues es como la traducción concepto por concepto, pero de una manera mucho más, em, ¿cómo diríamos? Em, es decir, es una paráfrasis, es que el experto, el teólogo, aquel que se sienta Traductor. y con aquellos para hacer la traducción, ellos entonces toman el verso, toman el pasaje, toman la frase y la parafrasean, la dicen en otros términos, lo que implica que los traductores igual digieren el texto original, lo procesan de alguna manera, claro, hay una interpretación y entonces luego emiten la traducción pensando igual en el receptor, pero sobre todo considerando el lenguaje popular, ¿no? Para que para ellos sea mucho más claro. Esta es una buena traducción para las devociones, para mi lectura devocional, no para un estudio serio de la Biblia. Pero es bueno tener dentro de nuestra biblioteca esta traducción también para uno consultar, para uno ver cómo estos traductores han llevado a cabo ciertas traducciones de ciertos versos. Y es muy buena esta traducción
para también ayudarnos en la interpretación de algún verso. Traducciones de este tipo tenemos la traducción lenguaje actual, la traducción Dios habla hoy, eh, y La Biblia otras al día. que la Biblia al día, correcto, que son traducciones parafraseadas. Entonces, más o menos esos son los tres tipos o las tres categorías o tres tipos de traducción: la literal, la idiomática y Ujú. la parafraseada, siendo la literal la más fiel a la estructura del texto para el estudio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es igual, no podemos, hermanos, eh, cada una avienta su objetivo o se va dirigida a cierta sección del público, digámoslo así, con propósitos definidos. El estudio es la que debemos usar constantemente, debe ser las traducciones literales, y las otras pueden ser ayudadas como consulta para una claridad en lo que se necesite. Hay una versión que estoy leyendo ahora en las mañanas, ya estamos terminando de leerla, y es la nueva traducción viviente. Me ha gustado mucho. Esa no sé si estará catalogada en la de equivalencia dinámica, pero, pero es muy práctica, como me parece como una manera fresca. Además, si usted está acostumbrado a leer siempre Reina Valera, leer otra versión como que le refresca de verdad Le amplía, sí, correcto. le amplía el conocimiento de la palabra de Dios. No toda traducción realmente es una interpretación. No podemos negar eso. Pero lo que podemos es pedir también al Espíritu Santo que nos guíe para poder en esa traducción encontrar el sentido de lo que originalmente nos quiso decir nuestro Señor en su palabra. Vamos a mirar ahora algo acerca de no sé si quieran comentar algo usted acerca de estos principios de traducción antes de pasar al tema de la Reina Valera, que es la Biblia, como decía el hermano John Freddy, que más usamos en Latinoamérica, y todavía en los púlpitos y en las predicaciones, pues leemos en nuestras iglesias Reina Valera, a lo menos yo leo Reina Valera, no sé ustedes si estarán leyendo también la misma, pero es la que más se vende, por lo menos. La reina de las versiones, le dicen algunos, y el hermano William nos va a hablar entonces un poquito acerca de eso. Bueno, hermano Adonai, Dios le bendiga. Un saludo cordial en el nombre de Jesús para usted, para todos nuestros compañeros, el hermano Tomás, el hermano Freddy. Y bueno, una vez más, contento de poder estar aquí, escuchando el tema que está presentando el hermano Freddy. Me parece sumamente importante porque aclara a todos nuestros oyentes la importancia de estas diferentes versiones y cómo de una u otra manera nos ayudan para ampliar nuestra visión y entender mejor el texto que nosotros mismos usamos. Bueno, hablando ya sobre la Reina Valera, precisamente es esta la Biblia, como dicen algunos de nuestros compañeros, es la Biblia más usada, que todavía hoy se mantiene, comenzó siendo y sigue siendo hoy la Biblia más usada. No con ello se descartan las versiones que se están usando en este tiempo. Es más, muchas de ellas eh, toman sus raíces en los textos que se usaron para la Reina Valera. Bueno, la Reina Valera es una Biblia que fue estructurada por allá en el tiempo de la Reforma, precisamente por dos monjes que después sufren o viven una experiencia de conversión. Y es precisamente Casiodoro de Reina quien por allá por el año 1569 decide empezar a hacer una traducción del original del texto griego y, y es cuando nace precisamente la Reina Valera. Recibe el nombre de Reina Valera por intervenir dos en ella. Casiodoro de Reina, quien es el que inicialmente inicia la traducción, y posteriormente, en el año 1569, y posteriormente Cipriano de Valera, quien hace la primera revisión de ella por ahí en el año 1602, encontrándola este último tan buena, tan fiel, tan confiable, que decidió no reescribir otra, sino simplemente hacer una revisión, y en esa revisión
analizar algunos ajustes a su tiempo y de esa manera dejar la versión que había escrito precisamente Casiodoro de Reina. Bueno, la Reina Valera es una Biblia, como les decía, la más usada en nuestro tiempo por diferentes iglesias de corte cristiano, corte, como se conoce, protestante, como es conocido por la Iglesia Católica, pero en nuestro argot en las iglesias cristianas es la más usada. Ya pasando de ello, tenemos que hablar un poco de por qué está la Reina Valera y por qué hay otras versiones. Y para ello tenemos que analizar entonces dos líneas de pensamiento o dos corrientes sobre las que se apoyaron precisamente los que analizaron las diferentes versiones de la Biblia. Y hay quienes entonces toman lo que se conoce como el Textus Receptus, que es el texto del cual se tomó para escribir el Nuevo Testamento, y este venía en el idioma griego. Precisamente fue Erasmo de Róterdam quien fue uno de los precursores, quien tenía este texto y lo defendía y lo tomó y lo enseñó y lo mostró al mundo. Y es precisamente de este Textus Receptus que se establece la Reina Valera. Y eso precisamente le da a muchos en ese tiempo y al día de hoy la confianza de que se pueda leer la Reina Valera por haber sido tomada del Textus Receptus en sus originales, por haberse comparado con los idiomas originales. Y precisamente eso es lo que hace que ellos hoy, a pesar de las múltiples revisiones, se mantengan. La Reina Valera es una Biblia que se le han hecho diferentes revisiones a través de los años. En el año 1602, Cipriano de Valera empieza con este proceso de revisiones. Luego sigue por allá posteriormente, al año 1862, se hacen otras revisiones. En el año 1909 se hace otra revisión. En el año 1960 se vive otra revisión. En el año 1995 se hace otra revisión. En el año 2011, que es la versión que se hablaba hace un momento, la contemporánea. En diferentes años se han hecho revisiones. Permítame decirle, la de 1815 y 1909 fueron revisiones auspiciadas, la una por la Sociedad Bíblica Americana, la de 1909 ya en común acuerdo por la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica. Y ya 1960, 1995 y 2011 son las Sociedades Bíblicas Unidas que han analizado la Reina Valera. William, permítame, antes de que siga ahí, párale un momentico, comentar dos cositas, tome agüita, sí. Vea, quería decir es que, sí, oímos ahora que el hermano John Freddy, pues muy acertadamente dijo que la Biblia Reina Valera primero, pues fue trabajo de Casiodoro de Reina, quien en 1569 saca a la luz esta versión en la que ya trabajó ya como unos 20 años aproximadamente, que eso es más o menos lo que se demora una traducción, ¿no? Unos 20 años. Pero, y después la revisó Cipriano de Valera. Pero en las posteriores revisiones, Willy, lo que quería resaltar, ya no es el trabajo de una persona, sino de un equipo. Así que las versiones ahora que tenemos, no es que lo revisó una persona, sino que ya hubo un equipo interdisciplinario, esas sociedades bíblicas, ¿verdad?, que se reunieron y analizaron y no corrigieron, sino que actualizaron el lenguaje. Entonces, aunque fue inicialmente el trabajo de una persona, pues ya posteriormente un equipo interdisciplinario ha estado trabajando allí. Y esto es importante para que lo tengamos en cuenta, porque más adelante vamos a hablar de una Biblia que tiene el hermano William en sus manos, que es la Biblia de un grupo que ellos solo sacan su propio texto, ¿no? Lo traducen. Así que esas no son muy confiables realmente. Lo que queremos es que usted
como que eh, esté seguro, pues, de que la Biblia Reina Valera no es el trabajo de una persona nada más, sino de un equipo interdisciplinario, aunque inició, sí, claro, en 1539 con el trabajo de Casiodoro de Reina. Eso quería comentar nada más, William. Bueno, y también de pronto decir que estamos obviando muchas cosas, ¿no? No hemos hablado de la vida de los traductores, que es apasionante, pero sí había una necesidad en esa época, en la época de la Edad Media, de traducir la palabra al idioma de la gente, porque desde el siglo IV, desde el 400 aproximadamente, que se tradujo la Biblia al latín, pues esa como que fue la Biblia oficial y la Biblia, la Sagrada Biblia, la única Biblia, y el latín dejó de hablarse, pero la gente seguía leyendo palabras supuestamente en latín cuando ya no lo entendía. Entonces, por eso fue la necesidad de traducir la palabra de Dios a los idiomas actuales de esa época, y pues ahí faltaría hablar de ese señor Juan Haas, de Wycliffe, de Tyndale y otros más que fueron antes de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y dieron su vida, ¿no?, por la causa bíblica, procurando que la gente del pueblo tuviese al alcance la palabra de Dios. Mi hermano William, ya toma agüita, así que seguimos oyéndole. ¿Por qué usamos Reina Valera? ¿Por qué la preferimos más a otras versiones nosotros? Bueno, Adonai, gracias. Creo que es importante ese aporte. Y la verdad es que sí había la necesidad de que se tradujese al español, porque precisamente la gente, aunque hablaba el idioma español, no tenían la facilidad de conocer la pluralidad de idiomas y menos conocer la lengua latina en que se estaba manejando hasta ese entonces. Entonces surge la idea de tenerla, pero surge también a partir de la reforma. La reforma crea toda esta necesidad de que se expanda el conocimiento bíblico hacia diferentes países, y esto generó también toda una persecución. Entendamos que Casiodoro de Reina tuvo que ser exiliado y buscar cómo hacer impresiones de la Biblia que había hecho, la traducción que había efectuado. Tuvo que hacerla precisamente en otros países, se buscó en Inglaterra, no se encontraba que pudiese Inglaterra tener las imprentas necesarias, y se acudió precisamente a algunas imprentas holandesas en aquel tiempo para poder sacar el volumen. Se dice que la primera cantidad de Biblias que se sacaron fueron 2.600 y se agotaron rápidamente porque el público las empezó a tomar, a apreciar y a recibir. Siendo hoy precisamente la Reina Valera la Biblia más usada, y aunque hay versiones modernas con algunas revisiones también modernas y en lenguaje actualizado, sin embargo, se sigue tomando la Reina Valera como la Biblia de mayor uso. Entiéndase también que en estas revisiones no es que se le hayan hecho cambios significativos a la Biblia. Lo que se ha buscado es cómo hacer algunos cambios en las formas de hablar, en el estilo de hablar del año 1560, del año 1600 al año 1900, porque el idioma es precisamente, se entiende que el idioma es algo vivo, el idioma expresa vida y con ello cada vez se va actualizando y los estilos van variando. Pero también tendríamos que hablar de la crítica textual. No seríamos injustos hablar de la Reina Valera únicamente y no reconocer que también se han tomado otros manuscritos que se han analizado, se han estudiado, y que de ellos han salido otras versiones de la Biblia a partir del análisis de la crítica textual. Y entiéndase la crítica textual precisamente como aquella forma de ver los textos antiguos y analizarlos con el textus receptus y encontrar algunas variaciones, y a partir de esas variaciones pues han hecho algunos cambios en algunas versiones que hoy tenemos. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, que es una versión católica,
muchos de ellos toman análisis desde la crítica textual y se deja a un lado la Biblia que usamos nosotros como la Reina Valera, que fue tomada del texto Receptus. Pero también para hablar un poco, Adonai. Sí. No, lo que quería comentar, pues ahora que me dio la oportunidad, sí, no sé cómo me dio la intención, es que cuando hablamos nosotros del Textus Receptus o de la crítica textual para de pronto los hermanos aquí, estamos hablando de la fuente de la cual se hace la traducción. Ya el hermano William explicó de Erasmo de Rotterdam, que pues también en ese siglo XVI este hombre se dio a la tarea de formar, ¿no? Como reestructurar un texto griego que no existía en esa época, porque lo que se hacían era traducciones del latín. Entonces él decía, pero ¿cómo vamos a traducir del latín si el latín es una traducción? Vamos a la fuente otra vez, a la original, que es el griego, pero no existía el texto griego, o sea, sí existía, pero obviamente estaba perdido, no existía ahora disponible. Lo que hizo Erasmo fue tratar de reconstruir de lo que en esa época, pero estamos hablando del siglo XVI, los descubrimientos mayores realmente de textos bíblicos, de manuscritos, se han dado en el siglo pasado, en el siglo XX. Así que con lo que había en esa época, pues se hizo ese texto, que es la base, ¿sí?, de la Reina Valera. Posteriormente, como dice William, de los otros descubrimientos ya que hay, pues se comparan y entonces se hace como un texto alternativo, el texto crítico que se ha llamado así, y del cual algunas versiones modernas toman ese texto como fuente para sus traducciones. Estamos hablando nada más del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí, tenemos un texto que es el texto masorético. Ese texto pues no hablamos mucho de él, pero se demoró casi 9, 10 siglos en formarse y está estandarizado en lo que se conoce como la Biblia estuartensia, ¿no? Que ahí ese Antiguo Testamento no tiene mucho problema, más que todo ahora hablamos del Nuevo Testamento. Quería nada más acotar eso, mi hermano William, así que seguimos oyéndole. Bueno, a partir de lo que habla Donay, de qué es precisamente la crítica textual o de dónde viene y de dónde viene precisamente el Textus Receptus, cuáles eran, vale la pena analizar que en estos últimos 2 siglos, siglo XX, siglo XXI, realmente es donde se surge o se da fuerza a la crítica textual. Y es precisamente por allá en Europa, precisamente por los lados de Alemania, se empieza a analizar con unos personajes, Nestlé, su familia, sus hijos, y surge precisamente la crítica textual desde las versiones de Nestlé Alan, que son los que empiezan a profundizar y a hacer el estudio del texto masorético, del texto sinaítico, que eran códices que estaban y los trajeron para estudiarlos y analizarlos. De allí entonces ellos extraen, comparan y hacen también un análisis y una comparación con el Textus Receptus, y algunos se quedan con el Textus Receptus para establecer sus versiones, algunos se quedan con el análisis que se hizo desde Nestlé Alan, y es precisamente cuando la crítica textual entonces establece algunas versiones. Lo que hay que concluir en ese análisis es que las diferencias realmente no son profundas ni de fondo. Ambas respetan los textos originales, simplemente analizan algunos estilos y establecen algunas variables. Sin embargo, si vale la pena tomar lo que decía el hermano Freddy, la muy amada Reina Valera, que es la que usamos quizás y todavía defendemos, es porque desde algunos análisis modernos han surgido algunas líneas de pensamiento religioso que han venido con su propia Biblia. Y en esa forma de traer su propia Biblia, entonces ellos se basan en la crítica textual, la malinterpretan, la reestructuran y le dan forma a su Biblia, diciendo que entonces ellos la toman desde esos códigos antiguos, establecen una nueva Biblia, pero esa nueva Biblia que ellos sacan tiene un propósito y es defender su fe, su forma de doctrina, sus creencias.
Y en eso pues tenemos que decir precisamente la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras es precisamente algunas de las que se usan con esos fines, y entonces termina en cierta manera defendiendo más la línea de pensamiento de una doctrina, un estilo de fe, pero se hace usando el pensamiento que se usa la crítica textual, y de esa manera argumentan para no tomar la Reina Valera que viene desde el Textus Receptus. Diciendo en esta manera, la Reina Valera sigue siendo una de las versiones muy confiables, con muchas revisiones, y valga traer a la luz lo que decía el hermano Adonai, es la Biblia Reina Valera en sus revisiones al día de hoy. Empezó siendo escrita o traducida por Casiodoro, revisada por un hombre, Cipriano de Valera, pero al día de hoy son las sociedades bíblicas. Y las sociedades bíblicas es un grupo interdisciplinario de hombres, digámoslo así, eruditos en idiomas, eruditos en el análisis bíblico, eruditos precisamente en el conocimiento literal de la escritura. Y todas esas disciplinas se han unido para traer hoy la revisión que nosotros tenemos y la Biblia que hoy usamos. Hermano Adonai, permítame decirle, hermano Freddy, hermano Tomás, sigue siendo una de las versiones más confiables y Claro. con la que muchos nos quedamos, sin descartar otras que apoyan y sirven para nuestro estudio y nuestra profundización bíblica. Sí, a veces genera, por eso mismo de la literalidad y el apego que tiene la gramática en los idiomas originales, especialmente en el Antiguo Testamento, genera cierta dificultad. Pero ya una vez que usted se familiariza con las estructuras gramaticales, pues puede comprender fácilmente. Un ejemplo así sencillito. En español hablamos siempre del sujeto, el verbo y el predicado, ¿verdad? Ese es el orden de la oración normal. Pero en la gramática del idioma hebreo no está de esa manera, sino que primero es el verbo. Entonces uno cuando encuentra palabras o frases en la Biblia, la primera que hay en la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en español diríamos Dios creó todo en el principio. La reorganizaríamos a la gramática española, pero Reina Valera no hace eso, la deja con la estructura gramatical del idioma original. Vino palabra de Jehová a Jonás. Eso no lo diríamos así nosotros en español, diríamos Dios le habló a Jonás, en fin. Pero es nada más cosas que con un poquito de estudio, y por eso vale la pena animar a los hermanos a estudiar la Biblia con Reina Valera, porque está precisamente muy apegada a la literalidad de los idiomas originales. No sé, mis hermanos, si quieran comentar un poquito más respecto a la Reina Valera y animar a los hermanos a comprar la Reina Valera si no la tienen. Adonai, vale la pena decir que, y vale la pena aconsejar a todos aquellos estudiosos de la Biblia que están empezando a estudiar la Biblia, y aún los que tienen años, que sí es importante mirar la versión que yo leo, porque hay personas que quizás desprevenidamente toman una Biblia, pero quizás no se dedican a conocer un poquito esa Biblia, de dónde viene, qué Biblia se usa, por qué se usa. Pero vale la pena sí invitar a que las personas conozcan un poquito la Biblia que se usa. Y si le decimos que usamos la Reina Valera es porque realmente es una Biblia muy fiable y muy apegada a los textos originales. Y no quiere decir que sea la única. Hay otras versiones muy buenas que también se usan, pero quizás es la más usada y que nosotros recomendamos para que una persona pueda leerla, porque va a encontrar en ella la originalidad de la escritura, teniendo en copia lo que se decía hace un momento. No deja de ser una traducción también. Claro. Y ella es traducción de otras traducciones también. Entonces, porque no llegó, como decía el hermano Donay al comienzo, caída del cielo en el idioma español. Vea, yo quería comentarle algo que estoy viendo ahora con mi hijo, con Lancelot Donay. Estamos leyendo la Biblia, Hechos de los Apóstoles particularmente, pero a él le costaba mucho leer precisamente Reina Valera, porque es un lenguaje pues que no. Pero en cambio, esta paráfrasis, como dijo el hermano John Freddy, que es la nueva traducción, perdón, la traducción en lenguaje actual,
que precisamente fue diseñada para los niños, ¿no? Cuando uno estudia un poquito de la historia de esa versión, de esa traducción, fue ideada para los niños, usando las palabras más comunes, las más sencillas, las más que frecuentemente usan los niños para que comprendan la palabra y entonces fácilmente la puede entender. Pero seguramente que luego ya él va a ir creciendo y va enriqueciendo su vocabulario en el español y no se va a quedar con esa paráfrasis, sino que ya va a estudiar mejor la Reina Valera. En las Biblias, algo que no hacemos a veces es no leemos la parte inicial, esta parte que generalmente viene antes de, algunas Biblias lo traen antes de la tabla de presentación, que es la presentación o la introducción, y ahí el prólogo, no sé, ahí se explica eso que dice el hermano William, ¿no? ¿Qué tipo de versión es? ¿A qué público está dirigida? ¿Qué fuente usaron para la traducción? En fin, de qué texto? Entonces, sabe si es de texto crítico, si es de texto receptus, si es una Biblia que está pensada para eruditos, si es una Biblia que está pensada para niños, si es una Biblia como más bien enfocada al evangelismo, en fin, yo creo que de eso mi hermano Tomás nos va a hablar un poquito ahora y es de, frente a tantas versiones que hay, pues, ¿qué uso podemos darle, no? ¿Qué uso podemos darle práctico a tantas versiones que tenemos de la palabra de Dios y tantas Biblias de estudio, en fin, todo esto? A ver, hermano John Freddy, ¿le oímos? A ver, ahora sí. Ahora sí, denos su comentario entonces y pasamos con Tomás. Muy bien, Bueno, gracias. yo les he estado escuchando muy bien, muy bien. Esto es muy importante, hermanos, porque es que resulta que uno ve videos en YouTube y uno, bueno, hasta ha llegado a escuchar predicadores por allí que, que entonces desaprueban X traducción porque la comparan con la Reina Valera y encuentran que en esta nueva traducción, una traducción moderna, han eliminado alguna palabra, alguna frase, eh, y entonces inmediatamente se cataloga la nueva traducción con base en eso y, por ejemplo, se descarta, ¿no? Se dice, no, esa es una traducción y hasta así llegado a decir, eso es una traducción diabólica, eso es una traducción peligrosa porque eliminó esto. Entonces resulta que es un ejercicio inapropiado descartar una traducción comparándola con la Reina Valera, que es Con otra otra traducción. traducción. Y aparte de eso, también nos está considerando lo que decía el hermano Donay ahora, el enfoque, lo que hay detrás de esa traducción en el sentido de cuál ha sido el objetivo de ellos. Por ejemplo, el hermano Donay nos hablaba de su niño que leerle Reina Valera, inclusive mis propios hijos. Ellos son personas nacidas en los Estados Unidos, su primer lenguaje prácticamente es el inglés, y ellos leen la Reina Valera y ellos tienen su lucha para comprender ciertos términos. Entonces, lo que las traducciones buscan es prácticamente ayudar a las personas a entender la palabra, a entender. Entonces, no es un ejercicio justo comparar una traducción con la Reina Valera como si fuera pues la traducción caída del cielo, como hemos venido diciendo. Sí es una traducción muy fiel al texto en su estructura, ¿no? Em, pero resulta ser que, por ejemplo, hay un verso, este texto que está en Primera de Juan, capítulo 5, que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. Por ejemplo, que la Reina Valera dice que son el Padre, el Verbo y el Espíritu, ¿no? El Verbo, Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5, 7. Entonces, la Reina Valera contiene ese texto, pero resulta que en los manuscritos que se han venido descubriendo más antiguos del siglo XVI, ¿no? Encontraron que esos textos no contienen esa frase de tres son los que dan testimonio en el cielo. Entonces las traducciones modernas han eliminado el texto porque no están en los manuscritos más antiguos que se han descubierto, pero han dejado una nota a pie de página, lo cual es una medida muy apropiada para que las personas comprendan por qué se eliminó ese texto. Y ahí dice claramente, este verso no se ha encontrado en los manuscritos más antiguos del siglo XVI o del siglo XIII, algo que es por ahí. Entonces, si yo tomo una traducción y digo, mire que eliminaron esto, por lo tanto, esta traducción está mal, resulta que no, la traducción no está realmente mal, está
Al contrario, buscando ser más fiel a la intención original, porque en los manuscritos más antiguos no se encuentra ese texto. Entonces, lo mejor que puede hacer un creyente es tener a su haber varias traducciones, usar la Reina Valera para su estudio profundo, su análisis de palabras, su comparación, la comparación del uso de las palabras en otros contextos. Eh, Como les decía al comienzo, las traducciones como la Reina Valera son las traducciones que se prestan para, para esos documentos interlineales. Una Biblia interlineal es la Biblia que trae el idioma, por ejemplo, el español con el griego, con el propósito de que uno vaya viendo cuál es la palabra griega equivalente. Entonces, se facilita mucho para estudiar, pero no descartar las otras traducciones con base en las diferencias que se encuentran, porque resulta que esas traducciones, detrás de ellas hay todo un equipo de expertos que han dedicado también tiempo, vida, energías y todo un ejercicio impresionante de dedicación, ¿no? Para Ujú. poner en el público una traducción que puedan entender y lo demás. Entonces, simplemente quería añadir eso para que tengamos cuidado de esa comparación, de esa manera. Amén. Sí, a veces queremos quedarnos con lo que nos gusta, ¿no? Y Ujú. criticar lo que no nos gusta. Entonces queremos como usar, decimos en nuestro argot popular, la ley del embudo. Pero no, vamos a colocar las cosas en su justa proporción y a tratar de ser, porque claro, ese versículo de 1 Juan, no, claro, eso no está, pero cuando cambian otro por allí, otra frase, que realmente tampoco es que vaya a cambiar la doctrina, pues, Claro, eh, pero queremos como ser muy literales con Reina Valera y realmente, hermanos, como decíamos ahora hace un rato, los mayores descubrimientos de manuscritos se han dado en el siglo pasado, así que pues muchos más antiguos, claro que el mismo texto Receptus, y pues ahí está la comparación, y es lo que hace la crítica textual, ¿no? Este documento del cual hablaba, este que tengo aquí en manos, es el Nuevo Testamento, la edición 28 del que hablaba ahora hace un rato el hermano William. Y ahí está con el aparato crítico, quiere decir que cada versículo donde hay una variante, entonces dice en cuáles manuscritos está la variante y por qué en esta edición se fue por esa variante que tenemos. Hay un dato aquí en esta nueva edición, meten el Señor Jesús en primera de Juan, perdón, en Judas 5, que dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron, pero aquí dice el Señor Jesús. Entonces, claro, eso nos sirve a nosotros, y gloria a Dios. Pero unas cosas las creemos y otras no. Pero hay así infinidad, pues, bueno, infinidad, pero unas cuantas eh, variantes textuales que lo han analizadas y vale la pena de todas maneras tener, el Espíritu nos va guiando, hermanos. El Espíritu nos va guiando a la verdad. Hermano Tomás, tiene usted la palabra. Sí, antes de ir a hablar un poco sobre el uso de las distintas versiones que tenemos hoy en día, lo que hemos estado hablando mm, estos minutos, este tiempo, quizás para algunos de los que nos están viendo en esta ocasión, pronto les resulta un poco difícil. Entonces yo quisiera hacer como un resumen. Y lo primero que tenemos que tener claro es que la Biblia en, original, la Biblia en original, no fue escrita en español ni en inglés, sino que fue escrita en 3 idiomas particulares. En el caso del Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo, pero un hebreo antiguo, un arameo. Esos fueron los 2 idiomas antiguos que se utilizó para el Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento utilizó un idioma conocido que ya no se habla tampoco, griego
koiné. Koiné. Ujú. Koiné significa el griego que habla todo el mundo, porque La gente también común. en aquella época Del vulgo, existían, ¿cómo dice, hermano? del vulgo, el griego que hablaba la Sí, gente. correcto, el griego corriente, porque habían otros estilos de griegos. Eh, había un tal griego tolomaico, había otro griego, habían otros ático, otros griegos. Pero Dios escogió este idioma griego corriente, koiné, para escribir su revelación en el Nuevo Ujú. Testamento. Ahora bien, estos textos originales, esta Biblia original, no está, no está. Ya lo que tenemos son, gracias a Dios, copias, muchas copias, ya copias fidedignas de tanto del texto hebreo y arameo del Antiguo Testamento y como del Nuevo Testamento. Ahora, haciendo un resumen, ¿no? El hermano John Freddy estaba hablándonos sobre ese proceso de traducción y nos hablaba prácticamente de que hay varios tipos de traducir ya la escritura. Y una forma de traducir la escritura es apegándose al texto ya original, ya sea hebreo o griego, y traducirlo así como palabra por Por palabra. palabra. Y el otro tipo de traducción es cuando el traductor no considera así tan literal palabra por palabra a la hora de traducir, sino que lo que quiere hacer el traductor es captar, rescatar la idea. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor bíblico? Y entonces eso es lo que plasma en el texto traducido, ¿ya? De acuerdo, como lo que decía nuestro hermano Adonai, de acuerdo a la hora de traducir el pensamiento de lo que quiso decir el autor, lo transmite de acuerdo al orden gramatical nuestro. Cuando uno lee el Nuevo Testamento en el idioma griego, en los textos griegos, uno se da cuenta de que las palabras están en desorden. El verbo por acá, el sustantivo por allá. Entonces, inclusive a veces no tiene artículo. Entonces, traducir así en ese mismo orden a nuestro idioma no es lo más conveniente. Entonces, pero para ello, entonces, este otro tipo de traducción, ya que se llama traducción dinámica, lo que quiere rescatar es qué quiso decir el autor bíblico, ya, y entonces lo transmite al orden de nuestra gramática del día de hoy. Entonces, la Reina Valera no se la vamos a quitar. A mí no quiero que me quiten la Reina Valera y estoy seguro que ni ninguno de los compañeros. O sea, no estamos hablando acá de que hay que sacar, hay que excluir a la Reina Valera. No, la Reina Valera es una bendición de Dios, ha sido una bendición de Dios y lo será. Yo creo que hasta cuando venga el Señor. ¿Ya? Lo que sí es que no debemos, como quien dice, ¿no? No debemos de casarnos. No debemos de casarnos No se con ella. quede con una versión. Sí, y de tal manera que la consideremos como la Biblia original, ¿ya? Porque no lo es. Es una traducción. Claro que tiene sus defectos, ¿ya? Como toda traducción, todas las traducciones Ujú. tienen sus defectos, ¿ya? Entonces, pero por ello, porque tiene sus defectos, entonces no debemos casarnos con ella. Muy bien, dicho esto, yo quiero hablarles sobre el uso de las versiones que tenemos. Y es una bendición que en este tiempo tengamos
toda esta cantidad de versiones, porque hubo un tiempo donde no había tantas versiones, sino nada más una. Ya, la versión latina, y los únicos que podían leer la Biblia era la alta jerarquía de la religión católica romana. Entonces, pero gracias a Dios, Dios permitió que se levantaran unos hombres. Ya, recuerden, mi hermano Donay, cuáles son los nombres de esos hombres. Tyndall. Bueno, yo recuerdo a Juan Haas, John Wycliffe, William Tyndall, que fueron previos a la época de la Reforma, ¿no? Como los precursores de la Reforma, ya Lutero, después al alemán, y pues obviamente para nosotros, sí, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Correcto. Entonces, gracias a estos hombres que Dios permitió que se levantaran, podemos tener todo este tipo de versiones. Entonces, me llama la atención si el pueblo de Dios, los creyentes en general, si realmente están leyendo la Biblia. Porque parece curioso en un tiempo donde proliferan las versiones de la Biblia, se han hecho encuestas serias, por lo menos en Estados Unidos. ¿Qué tanto está leyendo el pueblo de Dios la Biblia? Y los resultados son escalofriantes. Entonces les invitamos en este programa, claro, de apologética, les invitamos a que se conviertan en lectores de la Biblia y estudiantes. Muy bien. Un creyente puede utilizar las distintas versiones de la siguiente manera: estudio devocional y estudio doctrinal. ¿Ya? Usted puede tener, pues, de acuerdo a sus intenciones, ¿no? Usted puede tener estos dos enfoques. Yo quiero ir a la Biblia con el objetivo de tener un estudio devocional. O yo quiero ir a la Biblia esta vez a un estudio doctrinal. ¿Qué versiones usted puede utilizar ya para tener un estudio devocional? Bueno, las versiones de la Biblia de un lenguaje sencillo ya están espectacular, ya, de un lenguaje sencillo. ¿Cuáles son esas versiones del lenguaje sencillo? Ya los compañeros lo han mencionado. La NTV, la nueva traducción viviente, muy buena. Uno se deleita ya en la lectura. Está la traducción en lenguaje actual, la TLA, también excelente. Ya a mi parecer, opinión personal, es una de las mejores versiones. También está la Dios habla hoy. Entonces, hay más, ¿no? Pero estas son como las tres principales. Con estas Biblias, ya tú puedes adquirirla, cualquiera de las tres, y puedes tener un excelente estudio bíblico, pero enfocado en lo devocional. El estudio doctrinal, bueno, están las versiones gramaticales. ¿Qué versiones podemos usar para un estudio doctrinal? Está, por supuesto, nuestra Biblia, la Reina Valera del 60. Ya, inclusive esa es la Biblia base, que a partir de allí, entonces tú puedes consultar otras versiones, como la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional, es muy buena, la Biblia de las Américas, la Biblia textual. ¿Ya? Son Biblias para estudio doctrinal. Hay otro punto que voy a tocar rapidito, y es el uso de las Biblias de estudio. ¿Ya? Fíjense, las Biblias de estudio también se dividen en dos tipos. Hay Biblias de estudio particulares y hay Biblias de estudio generales. Hay que tener cuidado con las Biblias de estudio particulares, y más si tú eres un creyente
que de pronto está empezando a conocer la palabra de Dios, hay que tener cuidado. Las Biblias de estudios particulares son aquellas que en sus comentarios, está el texto bíblico, ahí no hay problema, pero en la parte de abajo, ya a pie de página, hay unos comentarios. Bueno, esos comentarios son el producto de la teología particular de un solo editor. O puede que haya un equipo, pero resulta que todo ese equipo va en la misma línea teológica. Podemos mencionar las más famosas, por lo menos para mí, ¿no? La Biblia de estudio MacArthur, ¿ya? Esa es una Biblia de estudio particular, es decir, que sus comentarios van alineados a un pensamiento teológico particular. En este caso, la teología de MacArthur, ¿ya? Está la Biblia de Charles Ryrie, está la Biblia de Scofield, ¿ya? Entonces son Biblias que sus comentarios tienen una teología ya prediseñada. Hermano, en inglés también, si alguno acá pues es bilingüe, de todas maneras, acá en Estados Unidos varios hablan inglés también y leen en inglés. También tienen los hermanos de la UPC una Biblia comentada por algunos eruditos también, hermanos nuestros en la fe, que se han capacitado, y ahí está la Biblia apostólica, ¿no? La Biblia con comentarios apostólicos de Word Affirmer Press, no sé cómo se dirá eso, es la editorial de ellos, también por si quieren consultar en el idioma inglés con un comentario de nuestra doctrina, pues ahí está la Biblia de nuestros hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Oh, mire, no sabía. Creo que eso debe de servir de incentivo, ¿no? Para nosotros en habla castellana, dentro de este mundo unicitario, creo que debe de servir de incentivo. Entonces están el otro tipo de Biblias de estudio, ya las Biblias de estudio generales. ¿Cuáles son? Bueno, son aquellas cuyos comentarios son el producto de la teología que de forma general se abraza, ¿ya? O sea, no están tan enfilados ya en una teología particular, sino que es ya como que abraza lo que se cree, pues, por lo general dentro del pueblo cristiano. En este tipo de versiones de Biblia Estudios Generales podemos encontrar la Biblia Reina Valera del 60, pero de estudio. ¿Ya? En lo particular es muy buena, es excelente. ¿Ya? Está la versión de la Biblia de las Américas, pero de estudio también. Tiene unos comentarios excelentes. Está también la Biblia de Jerusalén, ¿ya? De estudio. Creo que el hermano Adonai y varios ahí creo que tienen allí. Es muy buena esa Biblia de estudio. También la Biblia Mundo Hispano de estudio también es buenísima. Y cuando usted lee sus comentarios, uno nota que no está inclinado los comentarios a un partido teológico, sino que es general. Entonces, estas son ya las Biblias de estudio. Mucho cuidado con las Biblias particulares, de estudio particulares. Ya preferiblemente para los que están empezando, ya está la Biblia de estudios generales. Hay dos tipos de comentarios, diría yo, y ahí es donde hay que tener cuidado. Está el comentario textual, el comentario que le hacen al texto con alguna variante que enriquece además del trasfondo cultural, en fin. Y está el comentario ya doctrinal, el comentario donde coloca su teología. Y ahí es donde, ¿verdad? Vale la pena como tener en cuenta las sociedades bíblicas. Esas Biblias de las sociedades bíblicas no tienen comentarios doctrinales, sino comentarios de trasfondo textual, de trasfondo gramatical, que pues sirven como referencia. Entonces tengan en cuenta ustedes, si va a una librería, cuando vaya a comprar una Biblia, pues dése cuenta de si está comprando una Biblia
con comentarios del texto o con nada más artículos y enseñanzas de una persona en particular. Bueno, hermanos, hoy nos alargamos un poquito, pero creo que vale la pena el tema y aquí estamos ya terminando. Vamos a escuchar al hermano John Freddy y a cada uno de los demás en sus últimas palabras, su última intervención, y así nos estamos despidiendo a la vez, invitándole a ustedes también a que nos sigan viendo aquí. Hablemos de apologética, defendamos nuestra fe, hoy hablando de las versiones, traducciones, o más bien traducciones, versiones, revisiones de la palabra de Dios. Sí, surge una pregunta dentro del pueblo evangélico y es, ¿está bien leer traducciones católicas? La respuesta es sí, claro. Hay traducciones católicas muy buenas, como por ejemplo lo que acaba de decir el hermano Thomas acerca de la Biblia de Jerusalén. Hay unas que vienen con un aparato crítico muy bueno. Cuando hablamos de aparato crítico es que viene con unos comentarios que explican por qué está esa X palabra puesta en vez de esta otra, o cuál podría ser alguna variante, o literalmente qué podría verse, qué pudo haber significado. Esas traducciones son muy buenas. Hay una traducción que se llama La Palabra de Dios para Todos, el libro del pueblo de Dios. Son traducciones católicas muy buenas, dignas de que usted también las tenga dentro de su arsenal de estudio personal y que arrojan una luz muy interesante para ese estudio. También vale la pena recalcar de que hay Biblias con un aparato de estudio de referencias cruzadas muy excelente, siendo para mí la Biblia de estudio Thompson la más excelente en cuanto a tópicos de la Biblia o a temas, ¿no? Este hombre estuvo, cuando no había la tecnología que tenemos nosotros, él se dedicó a encontrar todos los versículos que hablaban de todos los temas, enlazar cada versículo con todos los demás en la Biblia que hablaba más o menos del mismo tema, y ese trabajo pues lo continuó una editorial que dio como resultado la Biblia de referencia Thompson, que es una Biblia muy amplia para que usted estudie todo lo que dice la Biblia con respecto a cierto tema. También es digna de estar en su arsenal de estudio personal para usted enriquecerse, ¿no?, en el conocimiento de la palabra del Señor. Y no se le olvide, lo mejor que uno puede, lo ideal para todo estudioso de la Biblia es aprender griego y hebreo. Eso sería lo ideal para poder agarrar los textos descubiertos, las copias más antiguas y poder deleitarse en ellos. Sería algo fascinante. Pero puesto que la mayoría de nosotros no tenemos ese conocimiento, entonces armémonos de una variedad de traducciones, hagamos comparaciones y entendamos para qué es cada traducción, cuál fue el enfoque, cuál fue el objetivo, y enriquezcamos nuestro conocimiento del Señor a través de esa comparación. Decía el hermano Celestino Forero, que fue presidente, o es todavía presidente de la Sociedad Bíblica Colombiana, aunque también ha sido en otras ocasiones. Él dice una frase que le he oído frecuentemente: es no le venda su estudio a una versión en particular. Es decir, tenga varias versiones para que su estudio pues no sea sesgado nada más con la perspectiva de un solo traductor, sino que usted pueda enriquecerse con lo que otros pueden aportarle al conocimiento bíblico. Y de verdad, el Espíritu Santo nos va guiando a la verdad entre esa variedad de comentarios y opiniones que hay en cada una de estas Biblias comentadas. Hermano William. Bueno, hermano Adonai, realmente creo que el aporte ha sido sumamente importante. Solo quería hacer un poco de énfasis en lo que el hermano Thomas nos aclaraba de manera explícita, y es Biblias que tienen referencias personales y Biblias que son de enseñanza general. Eso vale la pena que la gente ponga cuidado en ello, porque hay unas que transmiten, aunque es el texto bíblico, sea tomada desde el texto crítico o sea desde el textus receptus, pero terminan diciendo al fin y al cabo la orientación o el comentario de quien hizo el análisis de ella. Y eso sí es importante tenerlo en cuenta, porque hay personas que compran una Biblia hoy de estudio, pero desconocen que esa Biblia de estudio está fundamentado, sus comentarios a pie de página están fundamentados en lo que cree esa persona. Claro. No obstante,
todo comentario está permeado por la visión del que lo está comentando, eso es indiscutible, pero hay algunos que lo hacen de manera particular y me parece muy importante lo que decía Tomás, porque desde esa visión particular hay que tener cuidado. Freddy hacía mención de la Biblia Thompson, siendo una Biblia muy amplia, pero ella es de una visión general, no está la visión particular de Thompson. Ella es la Reina Valera presentada desde una serie de estudios tópicos que Thompson quiso transmitirnos, pero sin transmitir su visión personal. La Biblia del Diario Vivir, van a encontrar que a un costado, acá en el fondo de ella, presenta que es Reina Valera. No nos está diciendo la Biblia del Diario Vivir un pensamiento personal, sino nos está transmitiendo una serie de conceptos, de comentarios desde lo general para que nos edifiquen a todos. Creo que eso vale la pena hacer salvedad. Y de tipo devocional, esa Biblia del Diario Vivir. Mientras que, por ejemplo, la Biblia de Scofield, aunque aquí ya nos estamos alargando un poquito más, pero bueno, la Biblia de Scofield presenta la perspectiva teológica de ese señor que en muchas cosas pues va acorde a nuestra perspectiva escatológica, sobre todo las dispensaciones y pactos, pero en otras cosas pues obviamente difiere, ¿no? Pero son comentarios teológicos de este señor Scofield en este caso, y así también en otros, ¿no? Entonces eso es lo que realmente queríamos transmitir con eso de la Biblia de estudio. Tenga cuidado cuando la compre, sepa qué Biblia, por lo menos sepa qué tipo de Biblia está adquiriendo. Si es una Biblia devocional, una Biblia textual, una Biblia de referencias cruzadas, una Biblia teológica, ¿no? Que nos van a enseñar la perspectiva escatológica, en fin, de lo que compre la Biblia de los hermanos de la UPC y entonces estará alineado con nuestra perspectiva teológica también. Hermano Tomás. Sí, bueno, les invitamos una vez más a Amén. convertirse en lectores de la Biblia. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios revelada en forma escrita. Y si usted está ya metido en esto del estudio bíblico, le recuerdo que usted no está solo, estimado creyente. Usted tiene un pastor y usted tiene todo el derecho. Ese es su pastor y él tiene la responsabilidad de darle respuestas cuando lleguen momentos en que se le hace difícil entender un texto bíblico, entonces acuda a su pastor. Bueno, amén. Bendiciones. Bueno, hermanos amados, gracia y paz. Recuerde que esto viene pronto. Maranata, le esperamos en nuestro próximo episodio de Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Dios les bendiga.